Ok, muy bien, pues buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión de este módulo, eh, del módulo de comunicación escrita. Eh, Parece que ahora sí nos favorece estar en línea, aunque a veces se complica la comunicación con ustedes o con los alumnos, pero ahorita con las condiciones del clima parece que eh, esto es ideal, ¿no? Dado que vamos a estar con bastante frío en estos días. Entonces, bueno, la semana pasada, la sesión pasada, estuvimos hablando en general de la importancia del proceso de la comunicación, los elementos que conforman este proceso de la comunicación, temas que obviamente con mucha seguridad ustedes ya lo han visto en algunas otras materias. Y estuvimos hablando de los lenguajes, del lenguaje oral, del lenguaje escrito y de otros lenguajes que también utilizamos como humanos para comunicarnos. Entonces, básicamente era una especie de introducción a lo que va a ser la comunicación escrita y les dejé un ejercicio que ahorita nada más estamos poquitos, pero si alguien quisiera compartirme cómo se sintió al elaborar, sé que muchas de ustedes tienen experiencia y constantemente están trabajando en la elaboración de textos. Esta era una carta relativamente sencilla, algo a lo mejor con lo que no nos hemos enfrentado, pero era un ejercicio importante para describirnos como otra forma de presentación personal. Entonces, no sé si Gaby o Susi tengan algún comentario de cómo les fue con la tarea. Voy a ampliar, por supuesto, la fecha límite de entrega, porque seguramente no todos han tenido oportunidad de elaborarlo, pero si alguien ya lo elaboró, ¿cómo les fue? ¿Encontraron el ejemplo? ¿Se basaron en el ejemplo? Yo la verdad no batallé porque anteriormente ya había trabajado este tipo de documentos Ujú, y en general me pareció una buena idea porque por lo regular aquí las universidades no piden una carta de presentación. ujú. Entonces creo que ahí fue lo distinto de lo que normalmente suelo hacer, pero me gustó mucho la actividad, estuvo muy padre. Muchas gracias, Susana. Sí, aquí no se estila, sin embargo, bueno, la diferencia es que tenemos acceso a cualquier universidad en cuanto tengamos las posibilidades económicas o pasemos el examen de admisión. Entonces, es una forma de hacer un currículum y expresar por qué nos interesa estar en esa universidad y creo que es un buen ejercicio para eh, hacer un currículum previo a tener que pedir un empleo, ¿verdad? Aquí en México elaboramos la hoja de vida o el currículum vitae hasta que ya estamos en búsqueda de un empleo. Entonces, creo que este ejercicio vale la pena para hacer una pequeña pausa y antes de pasar a los estudios profesionales, pues que nos sirva de ejercicio para reconocernos, aprender a conocer cuáles son nuestras ventajas, nuestras virtudes y sobre todo aprender a convencer a través de un texto. La idea era esa de que el lenguaje escrito busca precisamente transmitir una idea principal. En este caso, estábamos ofreciendo nuestra persona para que fuera considerada para acceder a esa universidad. Entonces, gracias, Susi. ¿Alguien más? Ahorita va llegando Silvia, si nos quieren comentar cómo les fue con el ejercicio de la carta de presentación personal para ingreso a una universidad. ¿Cómo fue? Si tuvieron algún problema con la redacción, con la preparación, si sobre todo, ¿se armaron las ideas previamente o se sentaron directo a escribir en la máquina? Para mí también se me hizo una actividad muy, muy, muy padre. Bueno, yo también ya lo había realizado. Y como dice mi compañera, no es algo muy común que las universidades lo pidan o algún centro de trabajo, ¿verdad? Todo se maneja mayormente por currículum. Ujú. Pero me pareció muy padre la idea.
Muchas pudimos gracias, Gaby. explayarnos. Ajá, y bueno, hay diferentes elementos que conforman esta carta. Obviamente íbamos a hablar de nosotros mismos, de nuestras habilidades, íbamos también a resaltar los valores que tiene la universidad y por qué nos interesó esa institución y no la otra. Entonces, ojalá que haya sido un buen ejercicio. Yo les agradezco los comentarios y vamos a seguir haciendo este tipo de actividades para seguir trabajando en el ejercicio de la redacción. Hoy vamos a hablar en general de la redacción, y también voy a dejar un pequeño ejercicio para la próxima semana. Y les voy a compartir también, como les dije la vez pasada, no vamos a ahondar tanto en las reglas ortográficas, que es algo que, aparte de que nosotros ya lo estuvimos estudiando en nuestros primeros grados de estudio y que constantemente estamos recordando. Obviamente ahorita hay mecanismos como los mismos procesadores de textos que te ayudan a corregir las palabras. Entonces, si ustedes usan autocorrectores o todo ese tipo de situaciones, es válido. Sin embargo, lo ideal es que solamente lo utilicemos para ciertas dudas. Entonces, a lo que voy es que no desestimemos un manual de redacción o un manual de ortografía, de puntuación, de tenerlo a la mano o de que en esta ocasión le vamos a dar una nueva leída, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un manual de redacción. Hay muchos que seguramente ustedes encontrarán, inclusive tengan en casa o que recuerden de grados anteriores, pero no lo desestimen, es decir, no lo hagan menos porque resulta que ya nos autocorrige la computadora o el mismo celular. Creo que es mejor tener el conocimiento, tener la práctica y poder así dominar precisamente estas reglas que distinguen tanto a nuestro idioma y que nos permiten presentarnos como todo un profesional. Inclusive, siendo nuestra carrera la mejor de contaduría, de administración de empresas, el módulo pasado que vimos esta materia con los ingenieros industriales, eh, no, sí, esto es válido para cualquier profesión, cualquier profesionista o cualquier persona que desee comunicarse, pues siempre va a ser importante demostrar que tenemos conocimiento de una buena redacción y de cómo se puede cumplir con las reglas ortográficas y no caer en imprecisiones. Obviamente, cuando nosotros nos comunicamos por escrito, transmitimos muchísimo de lo que somos como personas, del bagaje cultural que tenemos, de lo cuidadoso que somos precisamente al poner especial atención en la puntuación, en el uso correcto de los signos ortográficos, en una lectura con suficiente ritmo, ¿no? Entonces, vamos a no a ver en detalle las reglas ortográficas, pero sí les voy a compartir una serie de manuales que me gustaría que tuvieran a la mano y que les sirva de constante revisión. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a permitir compartirles la presentación de este día. Perdón. Vamos a hablar acerca precisamente del proceso de, de la comunicación escrita y del proceso de la redacción. ¿Hasta aquí algún comentario? No, Ok, licenciada, ninguno. gracias, gracias. Muy bien, vamos a platicar, perdón, eh, vamos a platicar de lo que es propiamente la redacción, ¿sí? Sé que, reitero, algunas de ustedes, como me dijeron la clase anterior, están muy familiarizadas con el hecho de la redacción. La redacción es la capacidad que tenemos nosotros para precisamente poner en orden nuestros pensamientos, poner en orden esas palabras que van a expresar alguna idea que nosotros tenemos en la mente, ¿sí? Vamos a escribir de tal suerte y a redactar que transmita de manera coherente y de manera comprensible para los demás lo que estamos escribiendo, ¿sí? Eh, como les dije aquí, como dije hace ratito, es una de las capacidades que más temprano se nos incentivan y se nos promueven. Desde que estamos conociendo las primeras letras,
desde que estamos conociendo el abecedario, las vocales, la puntuación, eh, no sé, las primeras formas de las letras, estamos familiarizándonos con el proceso de la redacción, ¿sí? Si nosotros formamos parte de un proceso formalmente de educación, si asistimos al jardín de niños y luego a la primaria, a la secundaria, siempre hemos estado vinculados con el proceso de la redacción. Estas herramientas son las más comunes, cotidianas y fundamentales de todo ser humano. Todo lo utilizamos para comunicarnos constantemente. Eh, Redactar viene del latín redigere, que se traduce como compilar o poner en orden. Y usualmente o de manera inicial, este término de redigere se utilizaba para diferentes acciones como recoger algunos leños o materiales para construcción. O sea, era recabar materiales. De allí pasó de manera figurada a usarse para ordenar las palabras. Entonces, ese es el origen de la palabra redactar, pero en términos generales es la capacidad que nosotros tenemos para ordenar las palabras y poder armar las ideas que tenemos. ¿De acuerdo? Obviamente la redacción no es tan sencilla como podemos imaginarnos, porque es algo que constantemente tenemos que estar estudiando y que tenemos que estar mejorando, ¿sí? No todo mundo tenemos el talento para manejarlo, no todo mundo somos grandes escritores. Ustedes saben que los escritores más afamados, la gente que nosotros constantemente compramos un libro de algún escritor, son pocas las personas que tienen esa habilidad. Y aún así, esas habilidades que ellos las han practicado y que los grandes escritores las han practicado, obviamente también cuentan con todo un equipo, ¿no? Habrá gente que se dedique a cuidar la redacción, que se dedique a corregirlos. Es decir, cuando vemos una obra completa de algún autor, como lo han dicho algunos de los escritores más conocidos, sabemos que hay un proceso importante de revisión, de corrección, de, no sé, de todo tipo de apoyos para que la idea venga lo más limpia y lo más pulida posible. No todos tenemos esa gran habilidad, pero todos la podemos desarrollar. Vale la pena mencionarlo, porque es algo, la escritura en verso o la escritura de cualquier otro tipo de géneros, es algo que se puede practicar, que se puede desarrollar y que quienes están interesados pueden llegar a ser grandes escritores, ¿verdad? Requiere de práctica y requiere de la aplicación de diferentes métodos. Si alguien de aquí tiene intereses por convertirse en escritor, por escribir poesía. Obviamente lo primero que va a hacer es leer textos de gente que ustedes admiren, ¿sí? Lo decíamos la semana pasada, entre más estemos cerca de la lectura, vamos a mejorar muchísimo nuestra forma de redacción. Entonces, la redacción es compleja, tiene reglas muy importantes, reglas que vale la pena también mencionar que constantemente se están actualizando, tiene métodos, entonces es una práctica que todos podemos ir puliendo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la redacción? Como ya dijimos, es una capacidad que tenemos al momento de que aprendemos a leer, que aprendemos a escribir, aprenderemos también a armar las ideas. Se puede y se debe estudiar, ejercitar y poner en práctica para llevarla a cabo de mejor manera. Todo aquel que sepa escribir tiene una forma de redactar, ya sea buena o sea deficiente, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de escribir, de redactar, y conforme nos acerquemos más a la redacción de textos, podremos distinguir qué es lo que tiene más coherencia y qué es lo que tiene poca coherencia. ¿Sí? Quienes están recibiendo constantemente informes o están elaborando textos relacionados con el área jurídica, por ejemplo, se dan inmediatamente cuenta cuando llega un documento que carece precisamente de los principales elementos para una redacción precisa. No sé si alguien me quiera contar
alguna experiencia que hayan tenido donde han logrado distinguir si esa capacidad de redacción se ejecuta de manera eficaz o de manera deficiente, conforme a la experiencia que ustedes han vivido. ¿Algún ejemplo que tengan de cómo ha fallado la comunicación por escrito? En mi caso me ha tocado ver escritos en donde quieren utilizar palabras que suenan muy, por así decirlo, profesionales, pero que al mismo tiempo las emplean de manera incorrecta, que hacen que el texto tenga un sentido distinto a lo que querían decir. Y eso pasa muy común cuando son abogados recién egresados o abogados que se quedaron con la maña de escribir así porque así venía un machote y no lo cambiaron. Entonces, Es, a veces nos complica a nosotros el trabajo. y no le da sentido a lo que están redactando. O sea, pretendemos lucir muy profesionales o pretendemos utilizar palabras que no hemos comprendido a la perfección, ¿sí? Y resulta que insertas en ese texto no significa nada. ¿A alguien más le ha pasado este ejemplo? Yo creo que es muy común, Susana, sobre todo en tu materia, que es el derecho, este, que a lo mejor, como tú dices, copian un machote y creen que esa palabra es correcta en el ámbito, en cualquier ámbito, ¿no? ¿A alguien más le ha ocurrido eso? Es muy común eso. Pasan ese tipo de situaciones, y eso, al momento de que alguien, una persona como Susana, que tiene una carrera en derecho y que está constantemente revisando contratos, convenios, no sé, una serie de documentos vinculados con el ejercicio del derecho, pues de alguna forma detectas cuando el lenguaje no está siendo bien empleado. Los tecnicismos, ahí seguramente debe haber muchos errores. Entonces, creo que esta capacidad de redacción nos va a ayudar a comprender mejor cuál es la diferencia entre una redacción limpia y pulida y una redacción que no es eficiente y que no cumple precisamente con hacer llegar el mensaje correcto que se está buscando. Entonces, otra de las características de la redacción dice que depende de nuestra capacidad para organizar las ideas en el discurso escrito, o sea, de qué también usamos la escritura. Es decir, aquí que la redacción se va a alimentar de la lectura. Si nosotros estamos interesados en mejorar nuestra forma de redactar algún ensayo técnico o algún ensayo en nuestras materias profesionales, obviamente tenemos que estar vinculados con una serie de textos que nos ayuden a enriquecer nuestro vocabulario, ¿sí? Vamos a leer más y como les decía la semana pasada, cualquier texto es valioso, ¿sí? Obviamente ahorita ya eh, yo, yo soy de una generación que todavía teníamos acceso muy fácilmente y aparte era lo más común estar leyendo el periódico por las mañanas, ¿sí? Los papás o los adultos era la forma en que más fácilmente se enteraban de las noticias. Y cuando éramos pequeños, personas de nuestra edad, eh, te hacían ver que el hecho de agarrar el periódico, de tomar el periódico en tus manos y leer, aunque fuera 2, 3 notas, era una forma de ejercitar la mente y sobre todo de mejorar tu forma de expresión, de hacerte llegar más palabras, de enriquecer tu lenguaje, de salir de dudas y sobre todo de aprender. Entonces, ustedes como estudiantes o como algunos ya como profesionistas, se les invita precisamente a que estén cerca de la lectura, no solamente la lectura técnica que a ustedes les atañe, sino de todo tipo de lecturas para hacer más rico el lenguaje y para mejorar, ¿sí? Nuestra capacidad que tenemos para redactar. ¿Cuántas veces nos hemos topado con textos que nos encantan, o sea, libros que parece que son muy ajenos a lo que nosotros vivimos, pero que en algún momento ese contacto con ese orden de algún autor reconocido, de alguien que maneje el lenguaje muy claramente, que maneje el lenguaje de una forma muy rica, eso
nos transmite también y nos inspira para escribir de mejor manera, ¿sí? No sé si alguien tenga algún ejemplo, quiera platicar de lo que significa el tener contacto con ciertos escritores o leer cierto tipo de literatura para enriquecer su trabajo diario. Si les ha pasado que han vivido alguna experiencia de cómo les motiva el leer algo eh, para mejorar el trabajo que desarrollan al momento de escribir. Somos poquitos, pero aquí platicamos. Muy bien. Creo que vale la pena que ustedes, si tienen algún libro favorito o si se van acercando a la lectura, valoren precisamente ese ejercicio tan limpio y tan pulido que tienen los escritores. Obviamente hay obras para todo, ¿verdad? Habrá obras muy complejas, habrá obras muy sencillas, pero lo básico de una lectura, de una novela, de un cuento, es precisamente ese orden y esa sensibilidad y esa riqueza que tienen en el manejo del lenguaje y sobre todo también en el uso de los signos ortográficos. Entonces, la redacción se va a alimentar de la lectura. Esa es otra característica precisamente de esta comunicación escrita. Y el objetivo, como ya lo dijimos antes, es obtener textos lo más comprensibles posibles, que se puedan entender, que expresen los contenidos con mucha claridad, agilidad y una precisión. ¿De acuerdo? Buscamos que en una redacción limpia podamos transmitir nuestra principal idea. ¿Sí? Si estamos solicitando una cotización, si estamos agradeciendo, si estamos felicitando, si estamos explicando un proceso, hay que ver la forma de obtener un texto que sea comprensible no solamente para nosotros, sino también para la persona que va o las personas que vayan a recibir este documento. Son de las principales características que tiene la redacción. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna aportación de ustedes? ¿Alguna duda? Yo quería comentar eso que usted mencionaba, de que Mm. todo esto parte desde la lectura, pero también es importante señalar que hay que leer poniendo atención, porque hay muchas veces que si la gente lee, pero no pone atención ni en los puntos, ni en la ortografía, entonces a partir de ahí no podemos empezar a ver si podemos redactar bien o no a raíz de que pusimos atención al momento de leer. Porque yo, por ejemplo, nunca fui muy fanática de la lectura hasta que entré a la secundaria. Entonces, a partir de secundaria empecé a leer libros de cualquier género. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho para mejorar tanto mi ortografía como mi manera de redactar. Y actualmente, como ya me dedico a esto, de todo el tiempo estoy leyendo y viendo contratos, investigando, creo que eso me ha servido para ir mejorando poco a poco esa capacidad de redactar, que a lo mejor aún no está al 100, pero con la práctica se va puliendo. Así es, con la práctica se va puliendo y eso es importante. eh, em, lo importante es acercarnos primero a la lectura y luego, como tú dices, poner la suficiente atención. La semana pasada comentábamos de cuántas palabras en una página de un libro podemos encontrar con las que no estamos familiarizados. Entonces, eso ya te obliga a ver el contexto en el que se encuentra y también a conocer una nueva palabra, a conocer un nuevo vocablo que nos va a ayudar a tener sinónimos de palabras que ya conocemos. Entonces, es importante, sí, no leer por leer, sin poner atención, saber leer inclusive a veces en voz alta nos ayuda a entender el ritmo, ¿verdad? Y a saber para qué está colocada ahí un punto, una coma, un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte, para qué está colocado un paréntesis, para qué está colocado un guión porque de hecho esos son los signos ortográficos, los signos de la puntuación son los que le dan ritmo a la lectura y son los que nosotros al momento de estar redactando estaremos teniendo la capacidad de decir, bueno, hasta aquí podemos leer, hasta aquí va un punto, aquí va una coma, voy a enlistar cosas. Entonces, eh, es importante, gracias por el apunte, Susana, porque no es leer por leer, sino leer poniendo atención. Entonces, ya platicaremos más adelante de qué es lo que les gusta leer como para
intercambiar ahí ideas sobre la lectura. ¿Alguien más que quiera comentar hasta aquí? ¿Todo bien? Gracias. Ya dijimos cuál es la, im- perdón, las características de la redacción. Ahora vamos a comentar este tema de la importancia de la redacción. Eh, Platicábamos la semana pasada, ¿por qué es importante la redacción? ¿Por qué? Porque nos permiten trascender, es un medio de comunicación que va a trascender, no pasa lo mismo con la expresión oral, porque dijimos que aquella era efímera y que a menos de que se grabe y a menos de que pase por todo un proceso, pues no va a permanecer como la comunicación escrita, ¿sí? Entonces, es importante, la importancia de la redacción radica precisamente en ello, que permite la comunicación a lo largo de distancias, a, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, ¿sí? Porque estamos leyendo ahorita, no sé, a Cervantes o estamos leyendo escritores de hace cientos de años y que estamos tratando de comprender qué es lo que dijo y son obras que han trascendido el tiempo y que nos han aportado a lo largo de todos estos años. Los mensajes deben estar lo mejor redactados posibles. El autor, obviamente, no está ahí a la mano como para que nos aclare las ideas, ¿sí? De ahí el valor de aquellos que han trascendido en la literatura. El hecho de que, por ejemplo, un autor, si quiere alguien mencionarme alguno, yo les puedo decir algunos, algún autor que conmueva a las masas o que conmueva a muchos lectores, ha tenido ese, precisamente esa habilidad de poder armar de manera adecuada las ideas y poder hacer llegar el mensaje a tantas personas. Yo creo que ahí reside el valor de esos escritores, sean poetas, sean narradores, sean dramaturgos, alguien que haya escrito una obra de teatro, ¿sí? Ensayistas, por supuesto, alguien que sea estudioso, que haya aportado alguna investigación, alguna temática sobre precisamente contaduría, sobre administración de empresas, esos libros que todavía hoy en día nosotros estamos consultando han trascendido a sus autores y han trascendido porque han sabido ordenar las ideas y han hecho eco en las mentes de quienes lo leemos. No sé si alguien quiera mencionarme algún autor que ustedes sepan que ha trascendido y que todavía a estos momentos conmueva a quienes lo leen. ¿Algún libro que ustedes recuerden? ¿Algún autor? ¿O nos vamos como el político que dijo la Biblia, pero no la he leído completa? ¿Sí se acuerdan de esa anécdota? Que le preguntaron a un presidente de la República que cuál era su libro favorito y contestó que la Biblia, pero no la había leído completa. Bueno, la Biblia es un buen ejemplo, ¿no? La Biblia fue el primer libro, de hecho, que se imprimió. Obviamente la Biblia no está escrita por una sola persona, ha sido escrita por muchísimas personas. Sí, Diana, te escucho. Adelante. Pues Gabriel García Márquez, maestra, es muy famoso. Yo creo que muchos hemos leído de él. Así Yo es, creo que uno de mis favoritos, pues, Cien años de soledad. 100 años de soledad, que ahorita está la serie, ¿verdad? Que empezó ahora en Sí. diciembre. Yo creo que es uno de los autores al que nos hemos acercado en diferentes edades y momentos. ¿A qué edad te acercaste tú a García Márquez, Diana? Más o menos. Bueno, es que ya tengo yo tiempo leyendo, pues, yo creo que desde será desde los 20 años, o sea, cuando empecé así a leer, que he leído de varios autores, pero, este, o sea, lectura sí ya de tiempo de libros, como a los 20 años, más o menos. Ajá.
empecé a leer de varios autores, de hecho. Muy bien, Diana. Y imaginémonos cuántos millones de lectores han quedado pues enamorados de las letras de García Márquez. Nos hemos Sí. imaginado, por eso causó mucha conmoción, ¿no? O mucha discusión el hecho de llevar a la pantalla Cien años de soledad, porque todos teníamos la imagen de los personajes, del pueblo, de las mujeres, de todo, de cómo convivía esa familia a lo largo de 100 años. Entonces, eh, por eso la gente decía, no, hay gente que dice, yo no la voy a ver porque pues yo a Aureliano Buendía lo tengo perfilado de cierta forma en mi cabeza, a Úrsula, no sé, a Remedios, ¿no? Entonces, son personajes muy entrañables de los cuales los hacemos parte de nuestra vida, aprendemos de ellos, muchas veces aprendemos de las historias, obviamente, pues para eso existe el arte. El arte es un reflejo de la sociedad, entonces nos identificamos obviamente con los personajes que forman Cien años de soledad, pero la grandeza de García Márquez está en eso, en trascender, un libro que se escribió allá por el 68, 69 y que ahorita en el 2025 es uno de los libros más leídos. Es un libro que despierta o que inicia en la literatura a muchos jóvenes, a muchos niños y a muchos jóvenes. Y una vez que te acercas a ese libro enorme de Cien años de soledad, ya cualquier libro lo puedes leer con mucha facilidad. Yo creo que es la grandeza que tiene un escritor como García Márquez, ¿no? Así es. Así es. ¿Alguien más que quiera comentar sobre algún escritor que les haya... Puede ser un escritor también de teorías académicas, ¿verdad? O sea, obviamente la literatura de García Márquez pues es universal, es una novela, es ficción. eh, entonces, digo, puede ser algo académico también lo que les haya a ustedes eh, gustado o motivado. Yo, el primer libro que leí fue de una autora mexicana. Leí el de Arráncame la vida de Ángeles Mastreta. Y Ujú. ya a partir de ahí fue cuando me empezó a gustar la lectura, pero cuando terminé con este libro, leí toda la saga de Harry Potter. Ah, Y ok. cuando me empezaban a preguntar que qué prefería, si los libros o las películas, obviamente prefería los libros porque pues venían como mucho más completos, tenía la historia más padre, había más magia. Entonces, eh, también esa es una escritora que pues se ha vendido demasiados libros y mucha gente los ha leído, entonces también puede ser un ejemplo. Sí, claro, no, no, y son libros muy completos, eh, digo, al grado de que se hicieron tantas películas, ¿no? Y se siguen y se seguirán haciendo. eh, y la fantasía, ¿no? Qué maravilloso manejar la fantasía, estar trabajando con tantos elementos, o sea, la imaginación de estas personas parece que no tiene fin. Yo creo que Rowling, creo que se apellida J.R. Rowling, y un García Márquez deben tener una imaginación bastante, tuvieron en su momento una imaginación bastante extensa como para poder precisamente darle vida a tantos elementos, ¿no? O sea, que qué interesante que la lectura y la redacción nos lleve a explorar nuevos mundos, ¿no? A veces el día a día nos lleva a nada más ver lo del día, la computadora, ya no nos esforzamos por imaginarnos otros escenarios y esta gente ha tenido esa habilidad, ¿no? No solamente de imaginarlos, sino de darles vida, darles forma, crear elementos, darles personalidad a los personajes, darles un carácter, darles voz. Entonces, es algo que no cualquiera puede hacer, que lo podemos hacer cualquiera, pero que necesitamos mucho trabajo detrás de ello. Es gente que ha nacido con ese don, que aparte lo ha cultivado. Entonces, creo que es otro muy buen ejemplo el de Harry Potter, porque seguirá tocando generaciones. O sea, si ahorita los niños que hace años empezaron a ver las películas y empezaron a leer los primeros libros, al rato serán los papás y los abuelos de aquellos niños que seguirán acercándose a los libros de Harry Potter y a las películas. Ojalá que el camino sea como debe de ser, primero los libros y luego las películas, pero sí no desestimar, por supuesto, la lectura.
¿Algún otro autor que haya trascendido? Bueno, esto que voy a mencionar es eh, uno de los juristas que a todos en derecho nos hacen leer sí o sí, y que con el paso del tiempo se ha vuelto en un meme entre la comunidad que estudió derecho, porque decían que un libro de texto no puede ser tan complicado ni tan difícil de entender. Y decían, no, pero luego están los libros de García Márquez, que a final de cuentas esos libros pues no son complicados, pero sí usa palabras muy profesionales, que cada que leíamos algo teníamos que detenernos a investigar qué significaba para otra vez seguir leyendo el texto. Entonces, también ese a fuerza nos hacen leerlo a todos, casi toda la carrera, pero sí es un poquito complicado de leer porque al menos cuando empiezas a estudiar no tienes un vocabulario tan amplio. Y Ok. y o sea, dependemos mucho de estarnos deteniendo para investigar una palabra y darle sentido a lo que quiso decir el autor, entonces eso también es otro ejemplo. ¿Y este autor de qué es mexicano o de qué origen es? Sí, es un jurista mexicano. Ah, es un jurista mexicano. Es un reto interesante, ¿no? Porque a lo mejor estamos leyendo manuales o textos más digeribles que al principio obviamente también nos asustaron, pero vamos eh, ascendiendo en los grados de complejidad de los autores. Entonces, seguramente cuando terminaste la carrera o ahora que ya estás en la práctica de la carrera, ya te parece algo un poco más sencillo a diferencia de cuando estuviste en la carrera y que era muy complejo el lenguaje, ¿no? Entonces, son retos que nos vamos poniendo. Si empezamos a leer un texto pequeño o un libro de 50 páginas, ¿sí? Ya para la próxima vamos a leer un libro más amplio y más complejo. Si empezamos nuestra vida leyendo el diario de Ana Frank y luego pasamos por García Márquez y luego nos vamos con José Saramago y luego ya nos vamos con autores internacionales, ahí están los retos, ¿no? Y es la riqueza precisamente de acercarnos a esos autores. Pues muchas gracias. Entonces, eh, obviamente, como dice aquí el texto, no vamos a tener al autor ahí para que nos explique qué es lo que quiso decir. Entonces, esa es la importancia de la redacción, ¿sí? Que debe estar pulida, ¿sí? Y que sea comprensible para la mayoría. Eh, entonces, dice aquí también que una redacción mínimamente eficaz es un requisito para cualquier forma de ejercicio profesional. Es decir, no por el hecho de que yo estoy estudiando sistemas o estoy estudiando, no sé, medicina, eh, no le voy a restar importancia a la redacción y a la redacción y a la lectura. eh, Muchos de los profesionistas en cualquiera de las ramas luego se dedican a la investigación y tendrán que elaborar ensayos, ¿verdad? Hay algunas carreras que te exigen la elaboración de tesis, entonces es una primera práctica para que tú te gradúes y elabores todo un texto, ¿sí? Una tesis que tú fundamentes y que tú vayas construyendo para que sea la forma en que tú te gradúes y termines tu carrera profesional. Entonces, ya en el ejercicio de la carrera, probablemente con la investigación, probablemente ustedes quieran compartir un sistema nuevo para el área de administración de empresas o de contabilidad, y entonces la redacción nos va a ser de mucha ayuda. Aparte de que ya tuvimos un ejercicio importante en el hecho de acercarnos a los textos de la materia correspondiente. Entonces, eh, la importancia de la redacción también es que es aplicable para todas las profesiones e inclusive si eh, digo, ustedes se van a encontrar a muchas personas, muchos profesionales de sus ramas que se dedican ya definitivamente a la elaboración de libros, ¿no? A la redacción de libros en la materia que les corresponde. Entonces, cuando ello depende de transmitir información, rendir cuenta de lo llevado a cabo, simplemente dar instrucciones. O sea, nosotros podemos estar haciendo un manual, podemos estar dando una tesis, podemos estar dando una explicación. Para todo eso, podemos inclusive escribir en alguna revista. Ahorita ya no se estila tanto lo que eran las revistas impresas, pero antes había
revistas impresas de diferentes materias, ¿no? O sea, médicas, de leyes, de contadores, inclusive los partidos políticos tenían su propia revista. Entonces, los profesionales estaban constantemente compartiendo algún ensayo o alguna comunicación. Y muchos profesionistas también luego se involucran en la rama del periodismo. Entonces, si ustedes toman un periódico ahorita o si leen algunos editorialistas, ellos tienen origen en diferentes ramas. Habrá un médico que escribe algún editorial. ¿Y qué significa eso? Que están compartiendo algo desde su punto de vista, están compartiendo su óptica de alguna situación, no necesariamente de la medicina, pero que les gusta escribir, ¿sí? Hay muchos profesionales en diferentes ramas que a través de la palabra impresa comparten su experiencia y nos ayudan a configurar ideas y a configurar, por supuesto, criterios, ¿sí? No necesariamente son periodistas, pero ya se involucran en el mundo de la comunicación y están creando opinión pública, ¿sí? Nos ayuda mucho a conocer los puntos de vista, a temas álgidos, por ejemplo, hoy, por ejemplo, la toma de protesta de Donald Trump será analizada no solamente por los periodistas, va a ser analizada por economistas, ¿sí? Va a ser analizada por personas del tema de seguridad, va a ser analizada por médicos también, porque hay que tomar en cuenta que la política de Trump creo que viene antivacunas. Entonces, imagínense un tema tan importante como este, ¿cuánta gente lo va a comentar y de qué ramas? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la redacción nos va a servir para todo eso. Esa es la importancia que sin tomar en cuenta qué tipo de profesionista vamos a ser, nos va a ayudar para expresar todas las ideas que nosotros tengamos. Una buena redacción, dice aquí, es garantía de un correcto entendimiento por escrito. ¿Algún comentario hasta aquí? Muy bien. Vamos a continuar con la presentación aquí que les traigo. Eh, Vamos a abordar los diferentes tipos de redacción y de hecho vamos a trabajar con algunos de ellos para el ejercicio siguiente. Eh, Dependiendo de la naturaleza del texto escrito, podemos mencionar algunos de los siguientes tipos de redacción. La primera es la redacción académica, ¿sí? Es la redacción que se hace en la vida universitaria, escolar o investigativa. Es una forma de escritura que se rige por estándares bastante rígidos, ¿sí? Y que exige niveles de corrección y formalidad elevados. ¿A qué se refiere aquí? Pues a una tesis, a un ensayo, ¿sí? A una investigación que hayan hecho ustedes como estudiantes, ese tipo de redacciones que a veces se hacen en conjunto con algún grupo de estudiantes, en conjunto con un grupo de maestros y que logran hacer una publicación importante. Entonces, la redacción académica es cuando, pues precisamente los universitarios están empleando el lenguaje correspondiente y puede trascender, ¿sí? Eh, en algunas materias, las tesis que se hicieron años anteriores son motivo de estudio, ¿sí? Eh, no sé, medicina, leyes. Yo creo que todas las materias tienen precisamente una revisión de tesis. A veces la tesis no se llega a convertir en un libro, pero la tesis en sí forma parte del estudio universitario. Entonces, no sé, Susi o alguien más me dijo que era abogada, pero es una constante, ¿verdad? Que se presente precisamente el estudio de las tesis. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, de hecho, incluso hasta para cuando hay juicios también se toma mucho en cuenta el estudio de algunas tesis y jurisprudencia. Entonces, gracias. A eso se refiere con esta redacción académica. La redacción académica precisamente surge en las universidades con el estudio constante, con algún trabajo en especial. Sobre todo es el tema este de las tesis y de los ensayos. Eh, en algunas universidades también se procura
el elaborar revistas. Ahorita seguramente serán revistas electrónicas porque ya no necesariamente se tienen que hacer llevar a cabo impresas, pero electrónicas, y ahí los estudiantes pueden incluir algunos textos que hayan elaborado, y ese es un ejercicio invaluable. El hecho de que estemos buscando que se nos publique, ¿sí? Eso a ustedes les va a dar mucha presencia y sobre todo un valor extra en su currículum, en su hoja de vida. El hecho de decir, me han publicado en tales revistas, o mi ensayo, o hice ensayos, tantos análisis, tantas, precisamente tantas tesis, eh, precisamente es lo que va a enriquecer su precisamente su desarrollo, ¿no? Como académico, como estudiante universitario. Entonces, esa es una redacción académica. Cuando ya entramos a una redacción académica muy profesional, pues tendremos una metodología a seguir, tendremos una corrección muy estricta, con ciertos parámetros que ustedes ya seguramente ya están familiarizados y que poco a poco van a ir conociendo mucho más. De estas redacciones académicas, pues han surgido libros, tesis y mucho material, como les dije, que es consulta reiterada por quienes estudian esas carreras. La redacción literaria es de la que platicamos hace ratito. Eh, la literatura es hacer arte con las palabras, precisamente. Son artistas, son considerados artistas, aquellos escritores que precisamente se han sentado y que han plasmado esas ideas, que han logrado contarnos historias importantes, ¿verdad? Es un tipo de redacción muy libre, pero no porque prescinda de las reglas formales del lenguaje, sino porque eh, rompen algunas de esas reglas y estiran otras para así obtener un mayor efecto estético o poético. ¿Qué pasa con la poesía? Pues que la poesía, aparte de que nos está contando una historia, nos está expresando un sentimiento, nos está hablando de alguna relación, nos está hablando de todo lo que trae adentro el poeta, cumple con ciertas reglas al momento de escribirse, ¿sí? Tiene que tener un conteo de sílabas, una conjugación, una rima, que solamente se aplica precisamente en la poesía, ¿sí? Poesía tiene ciertas reglas, hay también ciertos ajustes, pero finalmente es una forma de hacer arte, ¿sí? Es como cuando alguien quiere tocar la guitarra, también tiene un método, en este caso la poesía también tiene un método. El ensayo, la literatura, la novela, el cuento, todos esos géneros literarios van a tener también sus reglas para ser catalogados como tal, ¿sí? Y la trascendencia de un poeta, la trascendencia de un novelista, la trascendencia de un ensayista, eh, va a depender también del nivel eh, que tenga para precisamente armar sus ideas y para cumplir con toda esa metodología. Entonces, son muchísimos los géneros de la redacción literaria y, y, y bueno, es una forma más libre de expresión porque podemos hablar de muchísimos aspectos de la vida diaria. Entonces, estamos hablando de la redacción literaria, que es precisamente el arte, ¿no? El arte de presentar ahí, un segundo, es que estoy aquí aceptando que entren las personas. Entonces, la redacción literaria, ¿a alguien le gusta la poesía o tiene contacto con la poesía? ¿No? La poesía también, les sugiero que se acerquen a la poesía por el ritmo que ofrece y por la facilidad que nos da, o más bien lo que nos permite acercarnos a la conjugación de precisamente de esas ideas y a la rima y al ritmo, ¿sí? Una vez comentó un artista que estábamos platicando con él, hablaba él en este caso sobre el teatro, y él decía que la cultura o el arte pues no tenía una utilidad como tal,
pero una trascendencia importante en el quehacer diario del humano y en la vida del ser humano, porque si nosotros estamos frente a una pintura o vamos a ver una obra de teatro o apreciamos un ballet o leemos poesía o leemos una novela, estamos cerca de algo elaborado de manera artística, con mucho ritmo y con mucha, digamos, también, perdí la palabra, pero armonía, es armonioso, ¿sí? Y algo armonioso se nos impregna de todo eso y nos permite equilibrar también, nos ayuda en alguna forma a equilibrar nuestro sentir y nuestro pensar, ¿sí? El estar cerca de la belleza y de la armonía que transmite el arte nos va a ayudar a ser más sensibles y a equilibrar mejor nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y no se diga la música, ¿verdad? Cuando, si ustedes se ponen a estudiar lo que ofrece la música a nuestro cerebro, nos vamos a quedar sorprendidos, ¿no? De todo lo que aporta, de acercarnos a la música para que nos ayude a que nuestro cerebro funcione mucho mejor. Está muy vinculado. Hay muchos estudios que hablan de lo que aporta el arte al ser humano, ¿sí? No podemos estar aislados y no tener contacto con el arte porque nos enriquece mucho de espíritu y como personas. No sé si estén de acuerdo con esto o alguien quiera comentar algo al respecto de cómo el arte nos enriquece como seres humanos. ¿Alguna, algún comentario, alguna opinión? Muy bien. Vamos a seguir con los tipos de redacción. Tenemos también la redacción comercial, es la que, pues la que leemos en la mercadotecnia, en el ámbito de la publicidad. Esta forma de redacción, pues busca persuadir. Es uno de los objetivos precisamente de la redacción o de la comunicación que buscamos persuadir. En el caso, por ejemplo, de las leyendas de los políticos, en el caso, por ejemplo, si queremos comprar una lavadora, pues leemos los eslogan o las frases publicitarias y las que sean más atractivas a lo mejor nos hacen, al menos, si no comprarla, al menos que nos acerquemos a ese producto, ¿sí? Muchas veces nos hemos ido más por esa frase o por ese eslogan o por esa publicidad que nos hacen llegar y nos ha ayudado a decidir acerca de tal o cual producto. Esta redacción es típica en anuncios, en comerciales y en otros géneros publicitarios. ¿De acuerdo? Eh, no sé si están por ahí para que comentar algo acerca de esto de la publicidad, alguna frase que se les haya pegado, inclusive aquellas que son muy exitosas, pues han trascendido a su mismo producto, ¿no? Las nombramos, inclusive sin ya acordarnos a qué producto se refería, ¿no? Alguien que me ayude a recordar alguno de esas frases, esas frases que nos han marcado en la publicidad. Por ejemplo, la de Sabritas que dice a que no puedes comer solo una. Yo creo que todas teníamos esa ahorita en la cabeza. A que no puedes comer solo una y ya la decimos, aunque no estemos comiendo papitas, ¿no? Con cualquier, en cualquier situación o ámbito lo repetimos. O sea, estamos hablando, no sé, de chícharos y decimos, están tan buenos a que no puedes comer solo uno, ¿no? Es una frase que, híjole, se posicionó muchísimo. Gracias, Susana. Diana, adelante. Red Bull te da alas. Ah, te da alas, sí. Red Bull te da alas. Sí, Y sí nos la creemos, ¿verdad? Y los chavos ahí andan tomando Red Bull con otras cosas para volar. Te da Coca-Cola. eh, El eh, sabor de tu vida, decía Coca-Cola también. uy, Coca-Cola ha tenido muchos, el sabor de tu vida. eh, yo creo que uno de los más allá por los 70 fue la chispa de la vida también. Ahorita ya esa ya no. Ahorita será esa del sabor de tu vida.
Bueno, yo me acuerdo de esa, no sé si sigue siendo. Ajá, de Coca-Cola. Coca-Cola, yo ay, ahorita no me acuerdo más que de ese de la chispa de la vida. Este, ¿alguna otra frase importante que usemos así a diario? Hay una, la del Gansito, que era recuérdame, ¿no? Y todos también la usamos para muchas cosas. El recuérdame, que es una sola palabra, pero que de todos modos estaba en el contexto de la mercadotecnia. También la del sneaker, que decía, no eres tú cuando tienes hambre, y cuando alguien está de mal humor siempre le decimos, cómete un sneaker. Ah, ok. Cómete un sneaker, pero ese también, no eres tú cuando tienes hambre. Yo creo que ese también pegó muchísimo. Este, y cuando pasa, como tú dices, una situación así extraña, cómete un sneaker. ¿Algún otro que se acuerden? Yo me acordé ese de las papitas. No, pues hay muchísimos, ¿no? O sea, que han trascendido inclusive ya fuera de lo que es el producto. Mm, estoy tratando de acordarme. Si se acuerdan de algún otro, me dicen. Las saladitas son horneadas. Ah, ese lo usamos para muchas cosas. Precisamente ayer lo usé. Este, ¿sabías que las saladitas son horneadas, verdad? Y ya se quedó como una frase para despistar al enemigo, como quien dice, o que quieres desviar la atención, ¿no? De alguna plática y dices, ¿sabías que las saladitas son horneadas? Eh, sí, muchas frases. Muy bien, pues esas frases que ahorita recordamos son las que han trascendido y las que han sido una buena campaña de mercadotecnia. Entonces, esa es la redacción comercial y vamos con la redacción periodística. Esta, pues, es propia de este género, es donde se practica mucho la redacción en diferentes géneros. A lo mejor es una antesala también para la literatura, pero pues esa lleva una redacción muy inmediata y aparte tiene que ser muy fluida porque queremos estar al tanto de las noticias. Entonces, ¿qué hace el periodista? Pues por un lado puede escribir una nota informativa muy breve, puede hacer una crónica, que es algo muy más extenso, eh, puede redactar una columna. Ahí se refiere a una columna que constantemente se escribe y que aborda diferentes temas. Por ejemplo, si han leído el periódico El Vanguardia, hay una columna que se llama Politicón. Esa es fija y, y, y hace alusión a diferentes aspectos de la vida política de Saltillo y de Coahuila en general, pero es una columna periodística. Y las editoriales que platicábamos ahorita, y la editorial ahí sí va firmada porque el, el, este comentario editorial es un comentario a título personal, es decir, si Diana Karina publica en el periódico algún comentario acerca de la educación o acerca de los nuevos administradores de empresa, es una opinión a título personal sin ser la opinión del periódico. A eso se refiere cuando son editoriales. En los medios electrónicos también hay comentarios editoriales. Los podemos escuchar ahí en la radio o en algún noticiero. Invitan muchas veces a un especialista y él va a hablar del tema a título personal. En los periódicos también es muy común esto de las columnas editoriales y ahí inclusive también se llama editorializar cuando estamos dando nuestro punto de vista, cuando le ponemos un adjetivo a lo que está pasando. Si estamos hablando ahorita es el tema, ¿verdad? De la toma de protesta de Trump y decimos que es un peligro para México, es mi punto de vista. Yo ya le estoy poniendo un calificativo. Es algo peligroso para México. Yo, Sandra Basolo, le estoy poniendo ese calificativo. Por eso la firmo, ¿sí? Ese es un comentario editorial. Y todos estos textos se rigen por las normas del idioma y también por un código ético y profesional.
donde se privilegia la objetividad, la veracidad y la formalidad por encima de lo cotidiano y lo tergiversado, es decir, aquello que puede causar confusión. Entonces, esos son algunos de las redacciones conocidas y de hecho el ejercicio que vamos a hacer va a ser una nota periodística. Para la próxima semana les voy a poner ahí los datos que ustedes, más bien las características de la nota periodística, porque quiero que me redacten una situación que hayan vivido recientemente o en estos días a manera de nota periodística, como si fuera una noticia, ¿sí? Entonces yo les voy a dar ahí los parámetros y va a ser otra forma de practicar la redacción, ¿sí? Pero eso lo vemos al final para platicar al respecto. Este proceso de la escritura me lo voy a saltar para regresar ahorita, porque primero voy a ver las etapas del proceso de la escritura. Un segundo, dejen contestar un mensaje. Muy bien. El proceso de la escritura consta de diferentes etapas. Aquí es el autor que consultamos nos está diciendo que hay 4 etapas que suelen ser muy comunes en la mayoría de los casos y espero que ustedes ahorita vayan pensando si es más o menos lo que ustedes viven cuando están escribiendo alguna comunicación. La preescritura. Eh, Preescritura se refiere a incluir la planificación, lluvia de ideas, creación de esquemas o mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros métodos para organizar los pensamientos a escribir. Hacemos primero como un esqueleto de lo que queremos dar a conocer. Inclusive cuando hacemos una pequeño, no sé, una carta, un aviso, un pequeño mensaje que queremos mandar en el grupo de la familia o en el grupo de compañeros de trabajo. eh, a lo mejor no necesariamente lo hacemos escrito, pero sí mentalmente decimos, primero tengo que poner esto y las 3 ideas principales que quiero colocar, eh, pues van a llevar este orden. ¿De acuerdo? Esta preescritura, eh, me voy a regresar un poquito a este punto donde nos detallan un poco más a qué se refiere con la preescritura o la parte previa a la redacción de alguna comunicación. Eh, Dice aquí que primero se sugiere elegir el tema, ¿sí? Identificar el tema o el asunto sobre el cual se va a escribir, ya sea eh, no sé, cualquier asunto que tengamos que escribir puede ser asignado o puede ser seleccionado por un interés propio. Si resulta que yo quiero enviar un comunicado al consejo de mi empresa para que me den la oportunidad de ascender o de presentar alguna examen de oposición porque quiero crecer al siguiente nivel en el puesto. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Ahí está el objetivo que tenemos ya definido. Entonces, en la preescritura tenemos que definir precisamente para qué queremos hacer esta comunicación, ¿sí? Si yo voy a hacer una aportación en alguna revista electrónica, a lo mejor me asignan la temática, ¿no? Resulta que hay una revista electrónica de contaduría y me asignan la temática que ahora el tema en esta semana va a ser la miscelánea fiscal. No sé si ustedes vean eso, pero me supongo que sí, más o menos, porque pues ven el tema de los impuestos. Entonces, la miscelánea fiscal es la temática, yo voy a escribir al respecto, entonces defino muy bien los parámetros y hasta dónde voy a llegar en ese tema. De toda la miscelánea fiscal, ¿qué es lo más importante o sobre lo que yo me voy a concentrar como escritor? Y habiendo ya elegido el tema, vamos a una investigación y recopilación de ideas. Si es necesario, se recopila información relevante sobre el tema a través de la lectura, la investigación o la reflexión personal, ¿sí? Eh, Se anotan ideas, se anotan conceptos, se investigan datos. Entonces, después de la selección del tema, se hace una investigación de cualquier índole. Puede ser en libros, puede ser en redes, puede ser inclusive con algún compañero de trabajo o compañero de la escuela, ¿no? Se organizan las ideas. ¿A qué se refiere con esto?
pues a ordenar mentalmente o esquematizar las ideas principales que se quieren transmitir en el texto. Sí, hay que ordenar. eh, Obviamente son pasos de cualquier acción que vamos a llevar a cabo, pero aquí en cuanto a la redacción, indica que puede ser algún mapa conceptual, que ya saben ustedes a qué se refiere, esquemas, listas o simplemente hacer una anotación muy breve de cómo van a ir ordenadas nuestras ideas, ¿de acuerdo? Estructurar las ideas y ordenarlas por orden de importancia. Establecimiento de objetivos, definir el propósito del texto y el público al que va dirigido. No es lo mismo si vamos a escribir a un colega o que si vamos a escribirle al jefe o si vamos a escribir de manera coloquial en un grupo de amigos, ¿sí? Es diferente la forma en que vamos a escribir. Esto ayuda a determinar precisamente el tono, el estilo y la profundidad con la que se abordarán los temas. ¿Hasta aquí vamos bien? Recuerden que todo esto es parte de la primera etapa del proceso de escritura, que es la preescritura. Y la creación de un plan o esquema inicial. Esta etapa puede implicar la creación de un esquema preliminar o un borrado rápido del texto. No es necesario que sea detallada, pero puede servir como guía inicial durante la redacción, ¿sí? Esto es ya cuando estamos trabajando en textos más elaborados, pero creo que mm, tenerlos a la mano, tener estos puntos, nos puede ayudar al momento de que nosotros tenemos que hacer algún texto, de cualquier índole, ¿no? Esto se refiere a esta etapa de la preescritura que incluye esta planificación, esta lluvia de ideas y esta organización. Después viene, perdón, la redacción. Es aquí donde precisamente se escriben todas las ideas, se estructuran los párrafos, se busca un estilo y se trata de expresar el mensaje de la manera más clara posible, ¿sí? Aquí ya es cuando nos sentamos a escribir y a ordenar nuestras ideas y a tratar de utilizar todos aquellos signos ortográficos y de puntuación que nos ayudan a que la redacción sea más eficiente. Luego, es importante pasar a una etapa de revisión, donde se van a corregir precisamente si nos faltan algunos acentos, aquellas correcciones, errores gramaticales, ortográficos, de coherencia, de cohesión. Se busca mejorar la claridad del mensaje y la estructura general del texto. Los procesadores de texto actualmente pues nos ayudan muchísimo porque pues podemos mover párrafos enteros, cosa que hace unos años era impensable o tenías que sacar la, la hoja de la máquina de escribir y volver a empezar. Entonces ahorita digamos que contamos con una serie eh, pues de sistemas y de tecnología que nos hace más amable el hecho de la redacción, que nos hace más amable esta tarea de corregir, de ordenar ideas, de hacer que nuestro texto vaya más limpio. Puede incluir también la eliminación de información innecesaria o la adición de detalles que fortalezcan el contenido. En periodismo o en la literatura en general, esto se llama edición. A la edición se le llama cortar. Inclusive en los medios electrónicos, no sé si ustedes han escuchado el uso de este término. eh, por ejemplo, en televisión, el departamento de edición o en las películas, por ejemplo, edición es el que está cortando y está armando mejor las ideas. Ya si nos vamos a una sala de periódico, la edición del texto, resulta que el reportero pues hizo una nota muy larga de la toma de protesta de Donald Trump y a lo mejor habló más del vestido de la esposa de Trump o del traje de, no sé, eh, en lugar de hablar de los líderes políticos que estaban ahí. Entonces, el editor, existe una persona que lleva por título editor y es el que va a revisar todo este texto, ¿sí? Si ustedes ven algún libro, van a encontrar, cualquier libro, casi todos, mencionan el autor y mencionan quién hizo la edición y la revisión del texto.
esa palabra o esa palabra de edición y de revisión es cortar, corregir, aumentar, ordenar, ¿sí? No solamente es eh, que sea comprensible lo que hizo el autor, sino que también va a pasar por un filtro que es el filtro de la edición, ¿sí? En televisión les decía también es eso, o sea, si están grabando algún programa, alguna telenovela, por ejemplo, que son muy comunes, pues graban por separado diferentes escenas y luego hay un departamento encargado de la edición que es el que se encarga de unir todas esas escenas, todas esas partes y darle una continuidad correspondiente y adecuada para que al momento en que el espectador esté viendo el video, pues comprenda mejor la historia. Es lo mismo en la redacción. La redacción, esa es la edición. Entonces, esta es la etapa que corresponde a la revisión. A veces hay editores para algunos autores o en algunos ámbitos de la redacción y a veces el editor es el mismo autor, ¿verdad? Y la reescritura también se refiere a que se pueden realizar cambios importantes, no me gusta el tono en el que estoy escribiendo, tengo que ajustar mejor mi idea, ¿sí? Pulir la redacción para lograr un texto más sólido y más efectivo. ¿Qué les parece esto de las etapas de la escritura? ¿Las habían planteado así en algún momento? Yo me refiero mucho a los medios de comunicación porque es donde he tenido un poco más de experiencia en su momento, o por ejemplo con la elaboración de libros, con la redacción de libros, ya dentro de una compañía editorial donde llega el libro que quiere publicar cualquier autor, hay personas encargadas de la corrección, de la redacción, de la edición, obviamente cuidando la idea principal del autor. El autor no siempre está contento de que le metan mano a su obra y obviamente, él ya lleva un libro ya muy acabado, muy revisado, muy debidamente escrito, pero de todos modos, en una compañía editorial, pues también se cuida precisamente la redacción. ¿Por qué? Porque va la firma del sello editorial, ¿sí? Entonces, un García Márquez, una Isabel Allende, una J.R. Rowling, claro que tuvieron editores y claro que tuvieron correctores, ¿sí? Eh, no, la labor de estas personas, de estas áreas, es tan valiosa como lo que hace el autor, aunque lógicamente, pues el crédito es del autor, pero a veces hay algunas ideas que hay que pulirlas. Eso mismo se reproduce en todos los ámbitos. Entonces, pues así es hablando de las etapas del proceso de escritura. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, sí, bien. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar ahorita, casi prácticamente es lo último, los consejos para mejorar la redacción, ¿sí? Como les dije, como comentamos hace ratito, pues redactar no es algo sencillo ni es algo que pueda lograrse de manera mágica, ¿verdad? Es mucho esfuerzo, mucha constancia, mucho estudio, mucha concentración. Sin embargo, aquí nos sugieren algunos puntos claves que nos van a ayudar a mejorar la forma en que podemos escribir. Vamos a ubicarnos en cualquier ámbito en el que ustedes se desempeñen o se vayan a desempeñar, ¿sí? No, inclusive con la carta de presentación que hicieron en esta semana, todos estos consejos son aplicables, ¿de acuerdo? A veces, cuando estamos haciendo una tarea o cuando estamos haciendo algún trabajo, no sé si les ha pasado, pero si están al lado ahí del esposo, de la hija, de la mamá o del compañero, te leo esto para ver si se entiende, ¿sí?
algunas veces eso hacemos, ¿no? Mínimo que le echen un ojito para ver si voy por un buen camino. Algo tan sencillo como una pequeña carta, un mensaje, un aviso, un comunicado sencillo. eh, el simple hecho de recibir una retroalimentación por parte de alguien cercano nos va a ayudar a comprender mejor la idea, ¿sí? Y a pulir el ejercicio de nuestra redacción. Entonces, eh, la, algunas de las recomendaciones o de los consejos que aquí nos dan es leer más y mejor. Dice aquí que suena simple porque en el fondo lo es. Si deseamos usar mejor nuestro lenguaje, debemos conocerlo mejor y para ello debemos acudir a los que saben, escritores, traductores y poetas, entre otros, obviamente. Hay toda una literatura universal de la que elegir. La gente que lee más, por lo general, redacta mejor. Ese es prácticamente un hecho. Entonces, eh, no, eh, ¿cómo les diré? Sé que invitar e incentivar la lectura no es algo sencillo. Tenemos que hacerlo un hábito, ¿sí? Podemos iniciar haciéndolo como un pasatiempo, un hobby, como se dice, pero es mejor hacerlo como un hábito, ¿sí? Tener 10, 15 minutos, media hora diaria dedicada a la lectura nos enriquecería mucho, ¿sí? Nos ayudaría mucho. Somos un país, ustedes saben, que no leemos tanto, ¿sí? No tenemos la cultura que tienen otros países como en Europa o en Estados Unidos, donde la gente tiene un alto porcentaje de libros por persona, ¿no? Al año, inclusive creo que nosotros llegamos como a cuatro, cuatro libros al año por persona y frente a otros países donde es una cultura de estar siempre con el libro, ¿no? Muy cercano. Si terminan un libro y empiezan otro, o a veces hay personas que están leyendo dos libros a la vez, ¿sí? Eso también alguna vez alguien me lo recomendó. Yo creo que yo no tengo tanta habilidad para leer dos libros a la vez, pero al menos uno sí, hay que buscar la forma de leer más y de contribuir a que el país sea, sea un poquito más preparado y tengamos ese hábito de la lectura, porque la información es poder y entre más informados estemos, así sea leer a García Márquez, eso forma parte de la riqueza cultural y forma parte de nuestra riqueza como personas. Entonces, lean lo que cae en sus manos y fomenten el hábito de la lectura no solamente para ustedes, sino para toda la gente que les rodea. Entonces, bueno, es una invitación aquí al margen, ¿verdad? Hay que mejorar nuestra manera de expresarnos leyendo un poco más. A todos nos hace falta y ustedes que están en la etapa de estudiantes también, en particular les va a ayudar mucho para su etapa como profesionistas. Tener la claridad de ideas. Hay que tener en claro qué es lo que queremos. eh, Esto va a ser indispensable para escribir mucho mejor, decirlo de la mejor forma. O lo que es lo mismo, si no estamos seguros de qué es lo que queremos decir, difícilmente podremos comunicarlo de manera efectiva, ¿sí? Eh, ya lo mencionamos en las etapas de la redacción, pensar y definir mejor nuestras ideas, ¿sí? Entonces, este es el segundo consejo, tener una claridad de ideas. Si en un solo documento no voy a agotar o más bien quiero abordar diferentes ideas, es mejor tener un buen orden al momento de expresarnos. Si yo mando un comunicado a mi superior, y le quiero pedir vacaciones, pero también le quiero informar de que hice un avance o provoqué, no sé, estimulé más ventas en el mes pasado. Si le quiero dar dos, tres ideas, pues para eso hay elementos al momento de hacer una redacción, ¿verdad? Podemos enlistarlos, podemos ponerle número, podemos vamos, hay muchas formas en que nosotros podemos enriquecer nuestro texto, ¿sí? Y ordenar de mejor manera nuestras ideas. Entonces, difícilmente podremos comunicarlo si no tenemos
en orden nuestras ideas. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, Recuerden que todos estos, todas estas sugerencias, todo este contenido lo voy a estar compartiendo ahí con ustedes y les invito a que le den otra leída y si hay algún error me lo hagan saber y si no que nos sirva como base, ¿no? O sea, que nos sirva como recordatorio al momento de escribir cualquier documento que tengamos que redactar. Y también nos sugieren planificar los textos con más detenimiento. eh, Invertir tiempo en pensar, en investigar, eh, cómo podemos hacer que nuestro texto sea más atractivo y más comprensible y cómo destacar todas estas ideas. De este modo, haciendo todo este trabajo de pensar, de ordenar, de esquematizar nuestras ideas, vamos a poder comprobar que el orden de las ideas es lógico y que por ende va a ser de mayor comprensión para quienes tengan nuestro texto en sus manos. Entonces, hay que planificarlo, obviamente a lo mejor no tenemos tanto tiempo a veces nos piden un informe de inmediato, nos piden una explicación, nos tenemos que hacer un oficio. Entonces, con base en la práctica y a lo largo de tener estos ejercicios constantes de planificación de textos, cada vez va a ser más rápido, ¿sí? Cada vez vamos a tener una mayor certeza al momento de ordenar nuestras ideas. Parece que es muy larga la preescritura, parece que nos vamos a enfrentar con un mundo bastante extenso de trabajo. Sin embargo, lo vamos a hacer de manera automática en cuanto tengamos mayor ejercicio y mayor práctica. Y también aquí nos invitan a manejar un lenguaje sencillo y claro. Esto no quiere decir que debamos escribir siempre como para niños de 6 años, sino echar mano del lenguaje que conocemos y que se nos dé mucho mejor. En ese sentido, conviene apostar por lo sencillo, oraciones breves, con estructura de sujeto, verbo y predicado, con palabras de cuyo significado estemos 100% seguros. Y si vamos a utilizar una palabra de la cual no estamos seguros, es mejor consultarla antes, ¿sí? Saber si está apropiadamente empleada o si podemos utilizar en su caso un sinónimo que nos sea más familiar lo que comentaba ahorita nuestra compañera Susana. A veces los recién egresados o alguien que quiere quedar bien utiliza palabras que están totalmente fuera de contexto, perdón, pero piensan que por el hecho de utilizarla, su, su, su redacción va a ser más atractiva o va a causar mayor impacto. Y a veces es todo lo contrario. Entonces, hay que emplear de preferencia esas palabras de las cuales estamos seguros de su significado. Y en la medida en que nos sintamos más seguros, vamos a poder avanzar hacia estructuras gramaticales más complejas. ¿Sí? Entonces, es mejor emplear el lenguaje de lo más sencillo, lo más claro. Obviamente, recordemos lo que vimos en la clase anterior. Una de las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito es que el lenguaje oral tiende a ser un poco más informal, ¿sí? El lenguaje escrito va a tener una tendencia hacia ser un lenguaje un poquito más formal. No por ello acartonado, no por ello desconocido y no por ello confuso, ¿verdad? Simplemente que aquello que decimos de manera verbal, de manera muy casual, informal o a veces con una sola oración, en el lenguaje escrito podemos explayarnos un poco más y podemos darle una mejor eh, orden a la idea, ¿sí? Orden y contenido a la idea para que sea más comprensible. Acuérdense que la persona que va a tener el comunicado al día siguiente, el oficio, el aviso, eh, si son 100 personas quienes lo van a leer, ustedes como redactores y como realizadores de ese texto no van a estar al mismo tiempo con las 100 personas para explicarles a qué se referían. Entonces, hay que buscar que sea comprensible,
que sea un lenguaje, como ya les dije, sencillo, y que la idea por sí misma haga llegar a la persona que lo vaya a leer precisamente la expresión precisa de lo que ustedes querían dar a conocer. Pues es lo que les tenía preparado hasta hoy. De esto de los consejos para la redacción, quisiera que me dijeran si está claro, si quieren ahondar un poco más en lo que estamos viendo, en esto que acabamos de estudiar. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, algún comentario adicional? Por mi parte todo está bien, maestra. Gracias, gracias, Susana. Muy bien. Entonces, esta presentación la voy a subir, al igual que voy a dejar de compartir ahorita, un segundo, dejar de compartir, para compartirles ahora un manualito, nada más déjenme lo abro. Me voy a salir un momentito para abrir. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo puse? Permítanme un segundo, que quisiera, también lo voy a subir para que le den una leída, lo vamos a analizar ahorita, lo que contiene, y que nos va a servir un poquito también de base para los trabajos que vamos a realizar de manera escrita, comunicación escrita. Ok, muy bien. Hay varios que tengo. Ahorita les voy a compartir este. Compartir, compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No sé si alguien ya lo conozca. Si no, aquí le vamos a dar una repasada. Eh, Hay algunos que tienen un origen, o más bien son de universidades españolas. Entonces habrá modismos de la redacción, de la ortografía, que ya son muy particulares de aquel país. Recuerden ustedes que nuestra lengua, nuestra lengua no es el español, es el castellano. Entonces, el castellano tiene sus reglas muy importantes y aparte los modismos regionales. Entonces, habrá algunas expresiones que no nos son familiares, pero tenemos nuestra forma también de expresarnos aquí. Esta de reglas de ortografía y gramática creo que no tiene origen allá en España. Entonces, esto se los voy a dejar para que trabajemos en él en cuanto a consulta, ¿sí? En cuanto a consulta. Aquí primero nos habla de la acentuación. ¿Cuál será el coco de la mayoría de los alumnos? ¿Alguien que me quiera decir con qué batallamos más o que hayan visto que se batalla más? ¿Será la acentuación? ¿Serán el uso de la B, de la C, de la... Yo Con creo que los los acentos, ¿sí? con los acentos es con lo que batallamos más. Yo creo que los acentos, y sobre todo porque, pues no, en muchos aspectos, o sea, ya nos olvidamos de dónde llevan acento las palabras, y nuestro lenguaje es tan rico y tan lleno de signos que se cambia el contexto y todo. Entonces, aquí vamos a hablar, aquí es para que ustedes puedan, ojalá que tengan oportunidad de leerlo, aunque sean partecitas de aquí a la próxima semana, para que nos refresquemos. Más que nada es un recordatorio de la importancia de la redacción, ¿sí? Quédense con las reglas más importantes o aquellas que se les hacen desconocidas, aquellas que no se acordaban, ¿sí? Entonces, este es un manual que creo que les va a servir y como quiera estaré buscando más para compartirles a ustedes. No me quiero detener tanto en esto porque si no, pues aparte nuestras clases son muy poquitas. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de las palabras
agudas, graves y esdrújulas, que seguramente sí se acuerdan cuáles son las agudas, graves y esdrújulas, y luego que existen aparte las sobreesdrújulas. Entonces, las tildes, que son los acentos, por ejemplo, los monosílabos, las funciones que tienen, las reglas generales de acentuación. Aquí están los diptongos, la H muda, las vocales cerradas acentuadas, ¿sí? Échenle una leída, de verdad que va, es algo de lo cual no nos tenemos por qué cansar. Eh, las palabras terminadas en I, A, OI, UI no llevan tilde, ¿sí? Las palabras graves terminadas en diptongo o en dos vocales no se tildan. Los infinitivos, las formas verbales. Bueno, todos son las principales aquí acentuaciones, ¿sí? Litro, gramo no llevan acento y son reglas que si nos las aprendiéramos nos ayudarían mucho al momento de escribir, ¿no? Eh, las, ah, las locuciones latinas, ¿sí? Cuando decimos curriculum vitae, cuando decimos idem, delirium tremens, sí se acentúan, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vienen todos estos ejemplos. Siempre que sea posible, dice aquí, las mayúsculas deben tildarse. Platicábamos de esto la semana pasada, de que, por ejemplo, en algunos oficios o profesiones, como en la jurisprudencia, que a veces escriben con puras altas, sobre todo los abogados de años atrás, y quitaban todos los acentos, ¿no? Y ahorita ya las computadoras te permiten acentuar las mayúsculas. La creencia que sostiene que las mayúsculas no llevan tilde está originada en la licencia que se ha otorgado al periodismo escrito en general, que por una cuestión técnica de estampar el tilde sobre las altas, casi nunca ha colocado la tilde sobre esas letras. Es decir, antes en los periódicos, si escribían los encabezados con mayúsculas, no tenían la forma de que tuviera el acento, ¿sí? Entonces, por eso se hizo algo como que común, pero no es así, no es lo correcto, ¿sí? Ya ahorita ya no hay pretexto y si escribimos una palabra que lleva acento, aunque esté en altas o en mayúsculas, debe llevar su acento. Los modernos teclados, dice aquí, ya permiten la colocación de este pequeño pero importante signo. Entonces, aquí vienen muchos ejemplos. En escritura a mano, nunca deben omitirse el uso de acentos ortográficos sobre las mayúsculas. ¿Sí? Acentuación de vocablos compuestos, acentuación de extranjerismos y latinismos, ¿sí? Acentuación de mayúsculas, ya lo vimos, ¿no? Si escribimos el nombre de un país como Perú o África, un continente, pues deben acentuarse, ¿no? Obviamente los nombres propios, pues tienen mucha forma de escribirse. Eh, Ahí sí yo también me he topado con esa problemática, no sé si ustedes han consultado las CURP, la cédula de identificación que tenemos, y vienen puras mayúsculas. Entonces yo quiero consultar si el Rodríguez de alguna persona lleva acento no y en la CURP no viene acentuado. Es un problema importante porque en el acta de nacimiento, mm, que sí viene con acento, eh, se supone que ese es el válido, pero la CURP debería tener su acento. No sé si se han topado con ese problema. ¿Alguien que haya visto eso? Esa problemática. Lo que pasa es que en el trabajo donde he estado últimamente, trabajamos con niños en algunos talleres infantiles de cultura, de arte,
Y entonces parte del trabajo es verificar los registros de los niños, ¿verdad? Para saber que están tomando el taller, que tenemos el permiso de los papás y todo eso. Entonces nos piden que la CURP vaya escrito de manera correcta. Y ahí sí nos topábamos con un problema porque el niño escribe su Rodríguez con acento y yo consulto la CURP y no traen acentos. Entonces, bueno, eso ha sido un problema importante. eh, pero bueno, es parte del show, de que se han hecho como que son usos y no se corrigen a tiempo. Entonces, bueno, estamos hablando de las mayúsculas, las palabras terminadas, bueno, las terminaciones que te obligan a tener mayúsculas, las acentuaciones incorrectas, el listado de palabras de dudosa ortografía, ¿sí? l- Leyéndolo se van a encontrar ustedes con muchas cosas. Palabras con H intermedia, palabras con X entre vocales, los pronombres interrogativos, exclamativos y relativos. ¿Cuándo vamos a acentuar la palabra qué, la palabra quién, cómo, por qué? ¿Sí? Tienen sus formas de escribirse con acento, ¿sí? El qué, por ejemplo, qué hora es cuando estamos preguntando algo, qué oportuno porque está entre admiraciones, entonces también lleva un acento. Quiero saber qué sucedió, ¿sí? Espero que vengas, no lleva acento, ¿sí? Deberías saber que estuve esperándote, tampoco lleva acento. Entonces, ¿en qué momento llevan acento estas palabras y en qué momento no? ¿Sí? ¿Dónde, cuándo, por qué? Uso y abuso del pronombre relativo también. Eh, el pronombre relativo que, quién, cuál, cuyo. Que, quién, cuál, quién, cuyo. Es otro de los escollos que es preciso tener en cuenta para evitar las frases sobrecargadas de los ques. Hay un error ahí, más bien hay una práctica muy señalada entre los quienes escriben que caen en el queísmo, ¿sí? Entonces, eh, he visto a tu hermano que me dio noticias de tu tía que está mal desde el día del accidente que tuvo cuando iba a la reunión que se celebró el viernes pasado. ¿Se dan cuenta cuántos ques hay ahí? Entonces, eso es un error, es una, eh, pues sí, digamos que es una práctica equivocada de quienes redactan. Si tenemos otros elementos para sustituir los ques, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos les van a servir de mucha ayuda. Les digo, no me voy a detener porque no acabaríamos un manual de redacción, más bien de ortografía, pero sí quiero que lo tengan a la mano y les pido, si es posible, que lo lean de aquí a la próxima semana. No va a ser la tarea, ojo, la tarea va a ser otra. Entonces, el queísmo es un problema. Aquí vienen equívocos, incorrecciones. Bueno, estos son algunos ejemplos. ¿Cómo se suprime una frase de relativo? Entonces, les va a servir muchísimo los prefijos y sufijos, ¿sí? Eh, lo que va antes de una palabra, ¿verdad? Sufijos van al final, ¿sí? Libraco, austriaco. Estas sufijos, estas terminaciones, ¿verdad? ¿En qué momento se van a utilizar? ¿Y en qué momento nos ayudan a que nuestro lenguaje sea más rico? Los superlativos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de algo muy grande, sumamente, inmensamente, intensamente. Son los adjetivos que señalan la cualidad del sustantivo en grado sumo, ¿sí? Malo, peor, pésimo. Porque luego andamos ahí poniendo palabras, equivocadas, ¿no? Existen estos adjetivos importantes.
los gentilicios. Existen además adjetivos que no aceptan forma superlativa. Superlativos absolutos de formación dudosa. Muy bien. Entonces, uso y abuso de las palabras cosa, algo, esto y eso. La palabra cosa se emplea cada día más. Entonces, estamos viviendo el cosismo. Pues esta cosa, a ver, vamos a ver si viene aquí un ejemplo. Eh, la humildad es una cosa muy rara. Eh, la materia de redacción es una cosa muy importante. Tenemos que evitar el uso de esa palabra porque no nos dice nada, ¿sí? La palabra cosa no nos dice nada y caemos en el uso excesivo de esa palabra. ¿Les ha pasado? Entonces son excesos de la palabra cosa, algo, esto y eso. Esto es algo infame. Esto es una infamia. Bueno, los vocablos sino y sino, ¿sí? Ahí caemos también en ese tipo de errores. El sino, bueno, lo van a leer ustedes, pero cuando se usa sino pegado y cuando se usa despegado. El uso de la B, de la V, aquí viene el uso de la V, el uso de la C, que ahí se confunde mucho ya con la S, con la Z, uso de la S, uso de la Z. El uso de la G, es increíble que todavía a estas alturas nos encontramos a personas profesionistas que no saben utilizar la G, la J, ¿sí? Eh, y yo les aseguro que es pura distracción, o sea, porque seguramente leemos una noticia o leemos un libro y sabemos cómo se escribe la palabra, pero ya al momento, o sea, escribimos guerra sin la U y es pura distracción. No es que no sepamos, es que no ponemos atención y así no suena y así lo ponemos, ¿verdad? No se justifica cuando alguien ya es profesionista, porque ese profesionista ya leyó la palabra guerra cualquier cantidad de ocasiones, ¿no? Se justifica a lo mejor en alguien que no tiene educación, ¿sí? A lo mejor alguien que está en tercero de primaria que escribe guerra sin la U, pero en un profesionista que ya está en un ámbito ya laboral, no es justificable. Seguramente es una distracción muy, muy grande, ¿no? El uso de la J, ¿sí? El corte de las palabras, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a separar en sílabas? Que también esa separación en sílabas, por eso la estudiamos tanto, ¿no? Porque nos ayuda a comprender mejor cómo se escriben las palabras. Muy bien. Las contracciones, los signos de la puntuación. Aquí viene muy importante también saber cuándo se va a emplear un punto y seguido, un punto y aparte. Entonces, me encontré este que me parece que es el más completo, pero les voy a compartir otros dos también. Eh, ya estamos casi por terminar. Entonces, eh, léanlo, por favor, léanlo, échenle un vistazo. Aquí ya habla de otros signos, pero lo más importante es que viene un contenido bastante amplio, ¿sí? Aquí vienen los créditos correspondientes. Entonces, vamos a terminar con, bueno, no, está bastante grande, pero bastante largo, perdón. Entonces, lean lo que más, al menos lo que vimos hasta ahorita, échenle un ojito y seguramente se van a encontrar con mucha información muy valiosa y con algunas reglas que no sabíamos, pero que nos van a ayudar o que no recordábamos, ¿no? Porque seguramente todo esto lo vimos. Entonces, el trabajo que les voy a pedir para la próxima semana va a ser la redacción de
algún suceso que les haya acontecido en estos días, cualquier tipo de suceso personal, familiar, algún suceso en el trabajo o en la escuela, y quiero que me lo presenten a manera de noticia, ¿sí? Es una noticia muy importante para quienes lo van a leer. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Pueden ustedes checar alguna nota periodística, ya sea en un periódico, donde sea, ¿sí? O en algún medio electrónico, y quiero que tenga al menos 3 párrafos esa nota, ¿sí? No lo van a hablar en primera persona, lo van a hablar, lo van a redactar de una forma en que sea noticia, ¿sí? Entonces, ahí voy a ponerle las características, mañana lo subo como actividad y lo revisamos la próxima semana. Ojalá que tengamos más participación la próxima semana para poder ver estos ejemplos y seguir con otros ejemplos. Esta materia debe ser un poco más práctica. Entonces, ya tenemos el manual para darle una leída y también vamos a tener este ejercicio. También voy a ampliar el periodo para la entrega del primer ejercicio, que fue la carta. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo muy bien, maestra. Todo Gracias, bien. Elima. Todo Gracias, bien, Silvia. maestra. Gracias, Susi. Bueno, chicas, entonces les agradezco muchísimo tu atención. Mañana les subo las actividades y les subo los materiales y pues por lo pronto nos despedimos. Que pasen buena noche, cuídense del frío porque ahí viene. Se supone que va a estar un poquito feo, pero bueno, pues es Saltillo, ¿no? Finalmente ya estamos acostumbrados. Que pasen bonita noche, cualquier duda estoy a sus órdenes. ¿Sí? Cuídense, buenas noches Gracias, mucho. igualmente. Cuídense mucho, por favor. Bye, Gracias. Bye. bye.